Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, amigos que se conectan en este momento, hoy, sábado 11 de marzo del 2023, siendo las 8:01 minutos, estamos iniciando este programa de hoy, conversando con líderes, dando gracias a Dios, por supuesto, que nos presta la vida y la salud, y nos permite realizar un programa más, como es hoy Conversando con Líderes. Y queremos también agradecer a todos los que forman parte de este equipo de Conversando con Líderes. Me refiero al profesor Carlos Anjosa, al licenciado Teodoro Cruz León, a la ingeniera María Quincho Pando, y pues quien tiene el gusto de estar en esta noche con ustedes, su servidor Joel Suyo Vargas. También para pues dar a conocer, ¿no?, a toda nuestra audiencia, a todos los que siguen este programa de Conversando con Líderes. Hemos estado atentos con las noticias durante esta semana. Están produciéndose bastantes lluvias a nivel nacional. Es sabido que el día lunes inician las clases regulares y muchos de los centros educativos no aperturarán las clases por los motivos de las lluvias fuertes del invierno, y que la próxima semana también Lima estará teniendo lluvias fuertes, ¿no? Entonces, alertar a toda la población en los diferentes lugares de nuestro territorio nacional, tener en cuenta y tener todos los cuidados posibles para no lamentar daños. Bien, en esta noche tenemos un invitado especial. Él es de la ciudad de Trujillo y estará con nosotros, pues, compartiendo un tema bastante importante, ¿no? Un tema que, a la verdad, preocupa mucho a toda nuestra sociedad. Cómo podemos inculcar los valores. Nuestra sociedad, muchos lo dicen, ¿no? Muchos lo dicen, tenemos una sociedad de verdad con tan pocos valores morales, ¿no?, que lamentablemente pues es un problema que ya se ve muy acostumbrado ya, ¿no?, a nivel de todos los entes en nuestro país. Y hoy estará con nosotros un gran amigo, a quien conozco por muchos años, ya, un joven. Él es, repito, de la ciudad de Trujillo. Él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad César Vallejo en Trujillo. Ha estudiado maestría en problemas de aprendizaje, también otra maestría en psicología clínica y salud. Y él es doctor en psicología, recientemente graduado en el doctorado, ¿no? También es docente universitario en la Universidad César Vallejo en Trujillo y la Universidad Privada del Norte. También recalcar y dar a conocer, él es pastor evangélico, consejero, ¿no?, en diferentes áreas de la persona. Bien, entonces, con él estaremos conversando hoy este tema bastante importante: cómo educar en valores a nuestra sociedad actual. Nuestro amigo Rubén Honorio ya está conectado y quisiéramos pues darle la bienvenida a él en esta noche para que podamos conversar. Doctor Rubén Honorio, muy buenas noches, bienvenidos al programa Conversando con Líderes. Queremos escuchar sus palabras de saludo, doctor, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Joel. Qué gran gusto, después de muchos años, poder vernos en esta maravilla de la virtualidad, conectarnos a la distancia que estamos. Y esto es una bendición de parte de Dios. Quiero saludar por intermedio tuyo a todos nuestros amigos, a todos los que siguen este hermoso programa, Conversando con Líderes, de la bella ciudad de Tingo María. Hermoso el fondo que tienes y me hace recordar mucho todas las veces que Dios me permitió estar con ustedes, con la iglesia, con los jóvenes, con los líderes, con los pastores, en diferentes ocasiones que hemos estado allá. Así que mi saludo para todos ellos, si es que están conectados
o verán la grabación de este programa. Un abrazo a la distancia y es un honor para mí ser parte en esta oportunidad conversando con líderes. Gracias, mi estimado amigo de muchos años, como ya usted lo dijo, ¿no? Hace mucho tiempo estuvimos aquí en nuestra cálida ciudad de Tingo María, de la Bella Durmiente, ¿no? Y de verdad, también con ganas de que usted pueda volver, ¿no? A nuestra hermosa tierra y recorrer nuevamente por estas calles de esta hermosa ciudad. Bien, queremos darle la bienvenida una vez más y agradecerle por habernos aceptado esta invitación. Sabemos que usted tiene un trabajo bastante arduo. Conocemos su trabajo, usted es pastor en una iglesia y líder nacional de adolescentes, perdón, ¿no? Entonces, para continuamente realizando viajes a nivel del Perú y realizando conferencias también con adolescentes. Hace poco estuvieron realizando actividades, ¿no? En diferentes partes con adolescentes y de verdad me da mucho gusto y felicitar por ese trabajo que vienen realizando, que de cualquier forma, creo yo, ayuda a fortalecer los valores de nuestra juventud, ¿no? Ya hemos podido compartir, le comenté el tema de este programa y por qué queremos nosotros hablar de estos temas, ¿no? Se escucha en las noticias, todo es problema, ¿no? Todo es problema. Y lo que de verdad llama mucho la atención y lo que yo le manifestaba en algún momento es que ¿por qué tenemos ahora tantas autoridades a nivel del país y de otros países? ¿Por qué no decirlo? Que terminan un gobierno enjuiciados, muchos de ellos ya encarcelados, otros en procesos judiciales, presidentes en esa situación. Tenemos autoridades locales, muchas personas, muchos hombres y mujeres, de verdad que tenemos en nuestra sociedad llevando muchos problemas, ¿no? ¿Cómo atacar ese problema, ¿no? Que creo yo es en la formación de valores, ¿no? Nuestros niños y adolescentes necesitan formarse en valores. ¿Y quién más que usted, que ha realizado bastantes estudios en su especialidad? Ya lo dijimos hace un momento, usted es licenciado en psicología y tiene un doctorado en psicología y que actualmente realiza terapias y bastante trabaja con jóvenes, es docente universitario, que nos pueda comentar cómo ve usted el desarrollo de estos jóvenes, ¿no? Porque es notorio, ¿no? Ya en las escuelas, ya en las universidades, se puede notar los cambios de los jóvenes que muchas veces desde ahí ya empiezan a perder los valores. Muchos de ellos se vuelcan hacia los vicios del alcohol y las drogas, ¿no? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Cuál sería su análisis al respecto de lo que acabo de comentar? Efectivamente, estamos frente a una realidad que nos va alarmando cada día porque se hace notorio en las conductas tanto de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. De hecho, el desarrollo humano implica pasar por etapas que uno va adquiriendo aprendizajes que permita ir interiorizando y construyendo una visión de la vida, una visión que es la que lo va a conducir. Cuando hablamos de los valores, pues estamos hablando de no solamente un aprendizaje teórico, como se lo da en la escuela, sino que debe ser un aprendizaje que esté basado en la experiencia, que esté basado en la práctica constante, pero que desde tempranas edades se deben ir moldeando los valores que tienen dos aspectos, ¿no? De acuerdo al marco teórico que podemos revisar,
los valores humanos son estudiados bajo dos vertientes. La primera es la cultura y la segunda es el individuo. Cuando hablamos de la cultura, hablamos de la naturaleza sociológica. Y cuando hablamos del individuo, estamos hablando de la naturaleza psicológica. Entonces, tiene dos vertientes que debemos analizar. Tú mencionabas los sucesos que se pueden notar en nuestro país, en el contexto social. Y podemos mirar, pues, en qué nivel está la práctica de los valores. Desde los que nos lideran, desde los gobernantes, ¿no? Que son las personas que uno tiene que mirar, uno tiene como referente, uno tiene al frente, y que debe despegar en prácticas de modelos ya en nosotros, los ciudadanos, en nosotros, los seres humanos, que estamos siempre percibiendo a modo de ejemplos estos aprendizajes relacionados a los valores. Y de ahí analizar la familia, el contexto social de la familia, ¿no? Analizar la familia va a ser fundamental para poder comprender cómo se da la formación en valores. Porque finalmente, en ese proceso del desarrollo humano, vamos a tener que empezar a compartir, transmitir estos aprendizajes basados en valores. Y cuando son escasos, pues las conductas que se van a manifestar ya no van a estar dentro de un marco de valores, sino pues lo opuesto a ellos serían los antivalores. Y ahí vemos todos los actos contrarios a una vida digna, a una vida correcta, ejemplar. Y ahí pues se dan los engaños, las estafas, las mentiras, que se resumen en una palabra en el contexto social, que lo miramos desde el ámbito político, ¿no? Desde el ámbito de los gobernantes, que hasta ahora sigue siendo la crítica que vamos notando y que nuestra juventud lo escucha, hablar de la corrupción. Una condición completamente opuesta a una vida de valores. Entonces, hay muchos ámbitos en que podamos analizar. Habrá que centrarnos en un aspecto para efecto del tiempo y hagamos significativo esta conversación. Claro. Leyendo, un autor dice que los valores se deben inculcar desde la infancia, ¿no? Y que además la manera más eficaz de dicha enseñanza, dice, es con el ejemplo, ¿no? Y usted Definitivo. mencionaba hace un momento que tenemos ya nuestros gobernantes, que son padres de la patria, por supuesto, quienes deberían enseñar con el ejemplo a una nación, ¿no? A una región, a un pueblo, a una ciudad, ¿no? Y entonces vemos lo contrario. ¿A quiénes les corresponde la enseñanza de los valores, doctor Rubén? Bueno, finalmente el aprendizaje de los valores, la primera escuela, y esto ya lo han señalado muchos analistas, muchos autores, que la educación siempre ha sido, es y será en casa. Siempre va a iniciar en casa. La educación empieza en la familia, empieza en la casa. Pero esta familia, como sigue diciendo nuestra Constitución, es el núcleo de la sociedad. Entonces, está dentro de una sociedad. Entonces, la sociedad va a influenciar en la familia y va a influenciar, pues, aspectos que van a ser transmitidos dentro del interior, en el interior de una familia. Entonces, la familia es el lugar donde se van a dar estos aprendizajes primarios acerca de las primeras enseñanzas que debemos nosotros, todos nosotros, desde nuestro hogar, nuestra familia, hemos recibido las enseñanzas de nuestros padres, la tradición familiar en relación a los valores, han venido transmitiéndose de generación tras generación, la honestidad, la generosidad, la solidaridad y todo el conjunto de valores que nosotros aprendemos desde casa. Pero es la sociedad que finalmente esta familia se va a sentir influenciada
y los cambios que han ido ocurriendo en los años, en los tiempos. Estudiar ahora la familia es analizarlo dentro del contexto social actual, donde todo lo que ha venido influenciándose no solamente en nuestro contexto peruano, sino que aún nuestro contexto peruano como una sociedad tiene la influencia de otros contextos externos. Entonces, finalmente, somos nosotros los que tenemos que definir con claridad, como padres dentro de una familia, cuáles son esas enseñanzas, cuáles son esos contenidos basados en los valores que debemos transmitir a nuestros hijos. La formación va a ser fundamental, que los padres mismos puedan transmitir estas enseñanzas, no solamente como aspectos teóricos, sino que el mismo estilo de vida que la familia tenga esté dentro del marco de valores. Desde niños serán los modelos, serán los referentes que irán mirando, que irán conociendo y que irán formando su carácter, porque el carácter se forma y el carácter va a formar parte de la personalidad. Y es por eso que cuando ya son jóvenes, donde ya muestran una personalidad definida, va a ser notorio para la opinión del entorno si es un joven cuya personalidad se define en base a valores. Y llegar a esa etapa de la juventud es encontrar pues todo un conjunto de aprendizajes en cualquier contexto que esté, en la escuela, esté en un trabajo o esté participando, sea un actor, un participante activo dentro de la sociedad, se va a mover dentro de ese marco, de ese esquema de valores. Aprendidos desde casa o aprendidos también en el proceso de su formación que va adquiriendo en la escuela, si va a nivel superior, será en la universidad o en el instituto, y va fortaleciendo o modificando, porque puede ser un niño cuya familia no le haya brindado los valores apropiados, pero como va creciendo, el mismo pensamiento que pasa de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto, le provee la capacidad, ya como individuo, por eso los valores también se analizan desde el aspecto individual, y ese analizarlo en el aspecto psicológico, por su capacidad de análisis, de razonamiento, de comprensión, comparar, diferenciar. Entonces, llega a una etapa donde él puede confrontar sus aprendizajes primarios con lo que ahora está aprendiendo, ya sea porque lo aprende en la universidad o por un nuevo contexto social donde se empieza a relacionar y empieza a incluir nuevos aprendizajes que pueden corregir los aprendizajes primarios y empezar a definirse, pues, mejorando la personalidad que va a ir manifestando en su entorno. Por eso aquí se hace vital cuando un joven empieza a tener experiencias en un nuevo contexto. Por ejemplo, un contexto donde el estilo de vida está basado en valores. Y ahí es cuando nosotros, nuestra enseñanza, tú mencionabas que también hago labor pastoral, y dentro del contexto pastoral nosotros enseñamos principios bíblicos que son los que le dan la fortaleza a la práctica de valores. Estudiar los principios de la palabra de Dios está con esas grandes posibilidades de que una persona pueda potenciar su vida en valores. Y el valor se eleva más cuando lo miramos no solo como un valor, sino como un principio, porque los valores pueden ser culturales, pero los principios son más universales, porque lo que es un valor para nosotros por cultura, para otro lugar puede ser que esa práctica no sea un valor. Entonces puede cambiar. Los valores también tienen un corte cultural, pero cuando hablamos de principios, estamos hablando de algo más universal. Entonces, allí es cuando podemos ver pues una vida que se transforma, que cambia, porque ya tiene sus propias decisiones. Y hablamos pues de las etapas joven, cuando ya tiene una capacidad más completa, hablando del análisis racional, el prefrontal que mencionan los neurocientíficos, donde está toda la capacidad para el razonamiento, el análisis, la intuición,
el juicio, el control emocional está allí, que llega en su maduración en una etapa joven, entre 18 y 25 años, según los neurocientíficos. Sin duda, lo que usted mencionaba al principio, que la educación empieza por casa, ¿no? Y usted habrá escuchado, bueno, tenemos unos añitos más que los jóvenes de ahora, con un poquito de experiencia, ¿no? Y usted habrá escuchado también decir por ahí, tal vez a sus padres, sus abuelos, decir que la educación de ahora no es la educación de antes, ¿no? En muchos se escucha y se dice, estos jóvenes de ahora no tienen el respeto como se tenía antes, ¿no? Dice que antes los padres con una mirada ya ellos sabían, los hijos sabían qué cosa estaban diciendo los padres, ¿no? Y sin embargo, al parecer, de verdad es muy preocupante, es algo polémico también nuestra educación actual. Yo no sé hasta dónde es permitido, ¿no? Ahora los docentes en los colegios no pueden castigar a un alumno, no pueden hablarles fuerte, ¿no? Y usted conoce este tema bastante, ¿no? Porque todo ya es daño psicológico, ¿no? Usted se acordará mucho antes, las mamás, ¿no? Cómo educaban a los hijos, ¿no? El que tenía mejor puntería, ¿no? La sandalia volaba, ¿no? Y Ese era esa el era psicólogo, esa ese, era la la forma, sandalia, la correa. claro, ¿no? En nuestros tiempos ahora eso ha cambiado, pero sin embargo, es una preocupación también bastante serio y es notorio, no sé si es real lo que percibimos, que los adolescentes de este tiempo es diferente, ¿no? A los adolescentes de nuestros tiempos. ¿Cuánto influye la la tecnología, ¿no? Tanto los celulares, ¿no? El internet, la televisión, ¿cuánto influye en el comportamiento o en la formación de valores de los chicos de hoy? Sí, es un excelente planteamiento tener que comparar los tiempos. De hecho, uno puede recordar tradicionalmente la familia cómo tenían ciertas posturas en cuanto a la crianza, los estilos de crianza que estaban entre el ser autoritario o tal vez ser negligente o, o ser democrático, ¿no? Entre los estilos que se pueden estudiar de acuerdo al marco teórico. Sin embargo, los padres de hoy, hay una escritora chilena que dice, Pilar, dice ella, nosotros cuando fuimos hijos, hablando de nosotros los que somos adultos ahora, pero cuando fuimos hijos, le temíamos a nuestros padres, pero ahora somos la generación de padres que le tememos a nuestros hijos. Entonces, como que cambió. Y eso, pues, lo analizan los sociólogos, los antropólogos y definitivamente nosotros los psicólogos. Analizamos a nivel de los aportes que nos ha venido brindando neurociencias. Y esto, pues, ya en un nivel doctoral pudimos comprender mejor la magnitud de cómo se da estas respuestas que se manifiestan a través de las conductas. Porque finalmente los valores que pueden ser contenidos abstractos, intrínsecos, se van a manifestar en la conducta. La conducta hace visible esta parte cognitiva de saber, conocer y entender qué son los valores y cómo debo practicar. Entonces la conducta revela la condición de los aprendizajes de los valores. Pero ¿cómo se explica desde las neurociencias? Pues explican que hoy en día, por ejemplo, hablando de los niños, los adolescentes, tienen un mayor estímulo cerebral. Cuando tú mencionabas de la tecnología, mencionamos ahora pues la era digital,
y que pandemia nos puso en la plataforma de todo lo que era lo digital, ¿no? Todo lo que era la virtualidad. Algo que antes de pandemia, hasta muchos padres se oponían. Por ejemplo, que los hijos lleven celulares al colegio. Y ahora se les rogaba que usen el celular para conectarse a su plataforma virtual para llevar sus clases. Entonces, los cambios que se van dando en el mundo van ocurriendo en muchos aspectos, muchas áreas, pero hablemos de algo muy puntual. ¿Por qué percibimos a la adolescencia, que es mi campo de estudio, ahora por el liderazgo, el ministerio, hacemos investigación en el campo de la adolescencia? Y lo miramos, lo analizamos desde los aportes de neurociencias, que aquí quiero llegar, para poder entender el comportamiento de nuestros adolescentes. Y cómo nosotros, como adultos, como padres, debemos tener una visión distinta de cómo mirar a nuestros adolescentes. Porque si es cierto, antes la palabra era ley, lo hemos vivido, yo lo he vivido, una mirada ya era todo un mensaje que nos transmitían nuestros padres y sabíamos qué teníamos que hacer. Si era estar callados, ya con la mirada nos decían, cállate, o tranquilízate, o anda ya, o ven aquí. Entonces, pero hoy en día no. Hoy en día nuestros adolescentes se les va permitiendo su capacidad de opinión, su capacidad de análisis, su capacidad que ellos tienen basado a su pensamiento abstracto. Sin embargo, estas características que ya lo han descubierto, pues los neurocientíficos, de notar la capacidad que tiene el cerebro adolescente, ya que el cerebro es permeable, un cerebro plástico, adaptable, que puede ser estimulado y todo lo que le estimule va a desarrollar conductas o van a ser visibles como aprendizajes a través de las conductas. Por eso los estímulos que un adolescente pueda tener le puede favorecer para aprendizajes que estén relacionados a su educación y al desarrollo de habilidades y talentos. Pero también pueden existir estímulos que los dirija a la exaltación emocional y para ello pues están las prácticas de diversas conductas conocidas como conductas de riesgo. Entonces, debemos mirar la generación de hoy, que son los niños y los adolescentes, y como adultos debemos mirarlo como seres individuales. Un padre puede tener 2, 3 hijos y la educación en la casa es igual para todos, pero cada hijo tiene su propia estructura, tiene su propia capacidad de analizar lo que está escuchando en cuanto al mensaje que un padre está transmitiendo en casa. Y aquí uno puede mirar, cada papá puede dar testimonio de que tiene 3 o 4 hijos, pero que cada uno tiene su forma de ser, tiene su forma de cómo recibe las órdenes, cómo recibe los mensajes que un padre le da. A uno de ellos puede decir, sí, lo haré. El otro dirá, voy a pensarlo. El otro podrá decir, bueno, no quiero hacerlo. Entonces son diferentes condiciones, pero no es que uno esté siendo criado mal y que el que dice sí lo haré esté siendo criado bien, sino que ahora tenemos que mirar las características individuales que cada uno tiene y mirar a esta generación con un gran potencial, pero reconocer que existen estímulos que mueven más las emociones que la parte racional. Entonces, luego yo daré algunas pautas, ya que el tema de hoy es cómo formamos en valores, y ese cómo lo diremos luego, pero viene justamente basado en la comprensión que debemos tener de la individualidad como resultado de los diversos estímulos que hoy en día tenemos. En nuestro tiempo, cuando hemos sido niños, no existían estos estímulos que directamente activan zonas importantes del cerebro y que ahora sí nuestros niños y adolescentes lo tienen y que pueden ser muy bien aprovechados por un padre inteligente, un padre que acepta los tiempos nuevos y que se adapta a los cambios y empieza a establecer un nuevo liderazgo como padre.
para que puedan aprovechar las capacidades de sus hijos y no mirarlos, esas conductas, bajo los conceptos de rebeldía, desobediencia, me estás contestando, cuando el adulto habla, el niño calla, o sea, esos conceptos que nos funcionó tal vez a nosotros cuando fuimos niños. Pero ahora, basado a todos estos estímulos, nuestros niños y adolescentes están despiertos a temprana edad para producir aprendizajes basados a todo este potencial que cada uno de ellos tiene. Entonces, como te digo, nuestros padres, luego les daremos algunas indicaciones. ¿Cómo formar en valores? Aprovechando la individualidad, las capacidades que cada uno de nuestros hijos tiene. Gracias, Bueno. doctor Rubén. Este es el programa Conversando con Líderes para nuestros amigos que recién se conectan. Este es un programa en vivo, son las 8 de la noche y 32 minutos. Y estamos conversando hoy con el doctor Rubén Honorio Anticona. Él está conectado desde la ciudad de Trujillo, ¿no? Gracias a la tecnología que tenemos ahora con la virtualidad, podemos hacer este tipo de programa, conectarnos con diferentes líderes, ¿no? El programa lo dice, conversando con líderes, personalidades que tienen representatividad y gran trabajo en nuestra sociedad, ¿no? Y eso estamos conversando ahora, ¿no? Queriendo de esta forma llevar mensajes positivos a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, ¿no? A través de este programa Conversando con Líderes. Entonces, si tienen sus preguntas, quieren escribirnos, pueden hacerlo ahora, ¿no? Tengo ya una pregunta en interno, doctor, y le voy a hacer en un momento, pero quisiéramos conversar también, sabemos que usted desde mucho tiempo es pastorea y es líder de adolescentes, ha sido líder de jóvenes, y creo yo que tiene bastante experiencia y mucho más ahora con la carrera, con la especialidad que ha llevado, ¿no? Cómo tratar con los jóvenes, con los adolescentes, que en estos tiempos de verdad es bastante difícil, ¿no? Por ahí se escucha y se dice que los niños, toda la humanidad nace sano y la sociedad los corrompe, ¿no? ¿Cómo aporta las iglesias, ¿no? O cómo lo puedo decir, el nivel cristiano? Yo crecí en una familia cristiana y creo tener valores, ¿no? A la medida que uno también se va formando, y pienso que las iglesias, ¿no? Cual sea el nombre, ¿no? El nombre de la iglesia, ¿no? Yo creo que aporta a la formación, ¿no? Como pastor, ¿usted cómo ve el aporte del cristianismo, ¿no? A la formación de un joven, de un niño, de un adolescente, doctor Rubén? Muchas gracias por la pregunta, mi estimado Joel. Definitivamente, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra percepción que tenemos por la iglesia, que tenemos por el cristianismo. El cristianismo, desde sus tiempos antiguos, siempre ha tenido una misión, y una misión que está relacionado al mensaje de Cristo, el mensaje de un estilo de vida. Yo percibo al cristianismo, y es lo que yo transmito. Tú ya en la presentación has señalado que yo soy docente universitario, y yo transmito un estilo de vida basado en el modelo de Cristo. O sea, Cristo, así como pueden ver muchos líderes referentes que uno puede admirar y ver un estilo de vida a qué imitar. Para nosotros los cristianos, nuestro estilo de vida a imitar es Cristo. Y si hablamos de los valores, Cristo es un modelo perfecto de valores. Cuando estudiamos, por ejemplo, las bienaventuranzas, las parábolas que encontramos como enseñanzas de Cristo, y no solamente basado a una explicación teórica
o una historia que Cristo contaba en las parábolas, sino que él mismo era el reflejo de un estilo de vida basado a esos principios y a esos valores que él transmitía. Entonces nosotros explicamos que el contexto cristiano es un contexto de formación de valores, de formación de un estilo de vida. Para nosotros los cristianos, por ejemplo, el mentir, el engañar, el estafar, el ser desleal, el traicionar, el ser infiel, no son conceptos que formen parte de nuestro repertorio de la vida, que obviamente lo hemos tenido que interiorizar como principios de vida, lo opuesto a todo lo que te he señalado. Para nosotros los cristianos, la fidelidad, la lealtad, la honradez, la honestidad, la sinceridad, son principios de vida, o sea, son un estilo de vida. Yo puedo pasarle un examen teórico en valores a los jóvenes, a los adolescentes y tener excelentes notas. Pero cuando analizamos la vida, el estilo de vida, ahí es cuando puede existir muchas diferencias. El cristianismo nos forma para interiorizar un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida, y digo nuevo, porque de acuerdo a nuestras realidades, qué tipo de familia hemos tenido, qué crisis, qué problemas, qué situaciones complejas. Hemos sido familias disfuncionales, familias con situaciones de maltrato, de abuso, de engaño, mentira, traición, infidelidades. Y hemos crecido en ese ambiente. Cuando venimos a un nuevo contexto llamado el contexto cristiano, miramos el modelo de Cristo y no solamente como enseñanzas que vamos interiorizando, sino que la vida cristiana también fortalece, tiene un contenido espiritual. Y hoy en día, mi querido Joel, para conocimiento de ti, de tus oyentes, de tus seguidores de este programa, la espiritualidad es una variable que hoy en día se utiliza para las investigaciones en el ámbito clínico, en el ámbito de la salud. Yo podría en otra ocasión conversar de esto, sobre la espiritualidad y, hacer una correlación de las investigaciones que se ha hecho, como por ejemplo esperanza de vida. En poblaciones de personas con enfermedades terminales, por ejemplo, la espiritualidad se ha comprobado en estas investigaciones que es un gran recurso, es un gran potencial para alargar el tiempo de vida de pacientes en condiciones terminales, pacientes oncológicos. Bien, solamente para acotar el valor y la importancia que tiene la vida cristiana, que tiene un contenido implícito de espiritualidad. Por ejemplo, la fe, la esperanza, la confianza, tener confianza en un ser divino. Esto lo han comprobado también como un gran estímulo, los neurocientíficos, un gran estímulo para nuestro cerebro que produce neurotransmisores y que van a elaborar las defensas que nosotros necesitamos en nuestro organismo para combatir las enfermedades. Es por eso que estos pacientes alargan su tiempo de vida, porque esos neurotransmisores les favorecen gracias a estos estímulos espirituales. La fe, la esperanza y otros conceptos más que se analicen. Entonces, tu pregunta es muy interesante y que me permito darte una explicación, porque si hoy en día, para mí, mi posición, con el respeto de todos tus oyentes, en la posición que puedan tener, el cristianismo para mí es el contexto perfecto para formar valores, porque presentamos a un ser perfecto, la vida de Cristo, como nuestro modelo, como nuestro ejemplo. Dime tú, ¿qué líder puede reemplazar a la figura de Cristo en nuestra sociedad? ¿Qué líderes? ¿Qué líderes pueden reemplazar el estilo de vida de Cristo? Entonces, nuestro mensaje, nuestra enseñanza para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes es: mire el estilo de vida de Cristo. Vamos a aprender del estilo de vida de Cristo,
que está basado en una plataforma de valores y principios y que eso conduzca tu vida. Que tu vida se conduzca en un estilo de vida nuevo. Y es por eso que tenemos un punto doctrinal que se llama nuevo nacimiento, que es comenzar la nueva vida, un nuevo estilo de vida. Y ese es el aporte que yo he aprendido, mi querido Joel. Tú eres parte de esta experiencia y lo son muchos amigos nuestros. En Tingo María tengo muchos amigos maravillosos en quien podemos mirar esa vida maravillosa en Cristo. Joel. Gracias, doctor. Y a la verdad, ¿no? Esto iba a que muchos padres dicen, ¿por qué tengo que enviar a mi hijo a la iglesia, no? ¿Qué le van a enseñar ahí? ¿Qué va a hacer ahí? ¿No? Y usted nos explica ahora, lo que se les enseña son valores, ¿no? Tener Así es. fe, ver a Cristo como un líder y pues sabemos que Cristo ha sido una persona, un ser perfecto, ¿no? Y tener como líder a Jesús, pues qué mejor, ¿no? Y pues decir Maravilloso. a las personas, ¿no? Eso es lo que enseñan las iglesias, ¿no? Formar jóvenes, adolescentes con valores. Y aquí quiero leerle la pregunta de doctor. Dice, ¿cómo puedo tratar con mi hijo que es adolescente? Está en colegio todavía y al parecer tiene malas amistades y que le están llevando al consumo del alcohol, ¿no? Y del cigarrillo. ¿De qué forma puedo tratar con él para impedir esta acción, pastor? Excelente pregunta. Permítame felicitar a la persona que lo ha hecho, porque eso muestra una de las grandes necesidades y también se ven como algo que alarma a muchos padres, la preocupación que se tiene cuando se pasa la etapa de la adolescencia. Algo que empezaría diciéndole a este padre o madre que haya hecho esta pregunta, ya que menciona a mi hijo, asumo que es un padre o una madre, es que empecemos primero a conocer los cambios que ocurren en la etapa de la adolescencia. Muchos padres quisieran seguir viéndole pequeños a sus hijos y aun cuando ya son adolescentes le siguen diciendo mi niñito, mi bebé. Me pasa, me pasa. ¿No es cierto? Entonces, porque no queremos ver que crezcan. Sin embargo, creció. Algo que debemos aceptar como padres es que tu hijo creció. Ya no es el bebé, ya no es el niño. Y que ese crecimiento le acompaña todo un conjunto de factores, de cambios, transformación, en el aspecto físico, en el aspecto sexual, en el aspecto cognitivo. ¿No? Aquí se hace muy importante que los padres se permitan conocer esos cambios, porque la única manera, mi querido Joel, de amar a nuestros hijos es conociéndolos. Y hay muchos padres que solo conocen a sus hijos la etapa de la niñez, porque tal vez fue lo más cercano de estar con ellos, sobre todo una mamá que desde la etapa de la infancia para el jardín o la etapa inicial desde su educación, luego viene la etapa escolar, casi siempre los padres acompañan, los padres vigilan, los padres dirigen, los padres hacen casi todo. Pero cuando entran en la etapa de la adolescencia, aquí surge una de las primeras crisis, ¿no? O duelos también lo señala un autor argentino, señala los duelos y uno de los duelos pues es el duelo, ¿no? De dejar el cuerpo infantil. Tú sabes que todo cambio produce crisis y toda crisis es, es una etapa de donde se está dando esto que nosotros llamamos la transición de pasar de una etapa a otra etapa. Entonces, en resumen, le digo a estos maravillosos papás que están preocupados por sus hijos,
Entender los cambios como primer punto. Segundo, enséñeles a sus hijos a pensar. Hoy en día, algo que la virtualidad ha traído para nuestros jóvenes es que todo lo quieren rápido, el facilismo, ¿no? Todo rápido, con un clic quieren resolver su vida. Entonces, tenemos que como padres crear un ambiente donde los chicos, los hijos puedan pensar. Pero ¿cómo van a pensar? A través de conversaciones significativas que los padres tengan con sus hijos. Conversen con sus hijos. Si el problema es alcohol, es droga, si el problema son relaciones, de pronto un enamoramiento arriesgado donde puede haber un embarazo. Entonces, tenemos que hablar del enamoramiento, tenemos que hablar de relaciones sexuales, hablemos de un embarazo precoz, hablemos con los hijos. Pero, ¿cómo vamos a hablar? Ahí también es importante que sepan hacerlo. Conversaciones significativas que está basado no solamente a una retórica que el padre puede estar y el hijo solo escucha, sino estimular el pensamiento del hijo a través de preguntas donde ellos puedan opinar. Algo que a mí me funciona mucho cuando le doy consejería a los padres o también hago terapia con padres para cómo trabajar con sus hijos, cómo ayudar a sus hijos, es el uso de las metáforas. Mi querido padre, use metáforas para llevar a la reflexión a sus hijos. Y tenemos lindos materiales de metáforas para la enseñanza de valores, ya que hoy el tema es valores. Hay metáforas de cómo llevar a la reflexión. Padres, ahora se utiliza en este mundo de la virtualidad contenidos audiovisuales. Hay muchos videos cortitos, interesantes, que un padre puede mirar juntos con su hijo. Pero debemos crear el ambiente, un ambiente empático, un ambiente que el padre tenga intencionalmente la voluntad y la disposición de crearlo. Y para esto, pues el padre tiene que ser una persona que se organiza, que se va a sacrificar porque puede estar cansado por el arduo trabajo, pero que sabe que su mejor proyecto de vida que tiene como padre son sus hijos. Invierta tiempo, invierta su sacrificio, invierta su corazón, su amor, su afecto, creando un ambiente. Considero, Joel, que hoy en día nuestros adolescentes, si hay algo que ellos siguen necesitando, es un lugar de pertenencia. Según la pirámide de Maslow, habla sobre las necesidades vitales. Y una de las necesidades es la necesidad de pertenencia, como una gran necesidad en nuestros adolescentes, porque cuando no encuentran un ambiente de aceptación, de respeto, de acompañamiento, un ambiente donde el padre no solo sea un amigo, sino siga siendo padre. Yo he visto muchos padres que dicen, yo soy amigo de mis hijos, sí, pero siga siendo padre, porque usted no tiene que disminuir el rol significativo para su hijo. Usted sigue siendo padre, aun cuando quiera ser amigo, sea padre también. Entonces, creamos el ambiente, un ambiente donde pueda acompañar lo que sabe de su hijo que le agrada. Puede ser un ambiente donde puedan degustar algo. En Tingo María hay lindos lugares para poder salir y crear un ambiente, un ambiente ecológico, ¿no? En el lugar de Tingo María, muchos lugares ecológicos. Degustar algo que le agrade a su hijo para poder ingresar en estas conversaciones significativas. Entonces, poder ayudar a un hijo que esté en el riesgo, si usted sabe, o a lo mejor ya encontró, o alguien le dijo, aprende a escuchar a sus hijos, aprenda a creer en sus hijos y aprenda también a darle el consejo sabio a sus hijos, para que ellos, cuando finalmente sean los que tomen sus decisiones, encuentren que hubo una postura llamado padre cuyo consejo le brindó una visión de la vida. Y que si la decisión del hijo es opuesto a ello, tendrá justamente que reconocer
Pero si hay un padre ausente, un padre que impone, un padre que exige, un padre que maltrata, un padre que avergüenza, un padre que ignora el cambio y la etapa de la adolescencia y todo lo que eso significa, entonces va a terminar en conflictos serios. Y en Doctor, vez de atraerlo, lo aleja. Sí, Joel. interesante, interesante de verdad este tema que estamos conversando, ¿no? Y esperamos poder ayudar con esto a personas que nos escriben, ¿no? Y en conclusión diría yo, necesitan los padres tener más tiempo, ¿no? Con los hijos para poder conocerlos mejor, ¿no? Ya estamos las 8:51, tenemos pocos minutos, ¿no? La hora se pasa rápido, pero tengo un comentario que quiero leerlo y luego de esto también nos hace una respuesta y lo que tenía para lanzarlo, ¿no? Para comentarlo como parte del programa de cómo educar en valores. Hay un comentario, dice, no es cierto que la educación se inculca en la escuela, pero ¿qué hacer con docentes y padres que no muestran valores? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, doctor? Eso siempre ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo. Es como cuando yo tengo una sobrina eh, que ella, por ejemplo, su decisión por una vida cristiana, lo detiene su decisión porque de pronto encontró cristianos que no mostraban con su vida lo que hablaban con su boca. Y ella ha tenido experiencia de conocer a cristianos donde ella ha ido a una iglesia y que no se han mostrado pues con el ejemplo de un cristiano. Entonces, ella por eso dice, no me decido todavía por la vida cristiana. Entonces, eh, yo le digo a ella, y aquí va mi respuesta a esta pregunta, nosotros debemos aprender a diferenciar y que de hecho si hay ejemplos negativos, hablando de valores que muy bien se puede enseñar en la escuela, pero la práctica está muy lejos de la prédica, entonces nosotros tenemos que aprovechar esos referentes para no caer en esa forma de vida. Es interesante, Joel, citando un poco el texto bíblico, cuando los discípulos le decían a Jesús que el mensaje que Jesús estaba dando también lo escuchaban en otras personas. Entonces, pero ellos no van con nosotros, no caminan con nosotros, le decía los discípulos a Jesús. En otra ocasión, los fariseos, los escribas que fueron, que en el estudio bíblico lo conocemos como sectas que se oponían al mensaje de Cristo, como que el mensaje que ellos hablaban parecía bueno, pero la forma de vida que ellos tenían era contrario. Entonces Jesús le dijo, lo que ellos dicen, si es correcto, acéptenlo, pero la forma como vive, eso no hagan ustedes. Entonces, mirando ese modelo bíblico que el mismo Cristo plantea, viene la respuesta para nosotros. Porque siempre vamos a encontrar en todo lugar. Entonces, si yo como padre, que quiero que mi hijo aprenda valores, pero va a la escuela y no lo encuentra en los modelos de las personas, en realidad, más que esperar que la escuela forme en valores a mis hijos, soy yo como padre. Y es lo mismo que hacemos en la iglesia. Nosotros le decimos, no reemplazamos tu labor como padre, la enseñanza que le damos a tus hijos cuando vienen a la iglesia. Porque usted sigue siendo el padre, usted tiene que seguir educando, seguir dando de usted. Porque esto cuando lo analizamos desde el ámbito psicológico, mi querido Joel, el impacto que produce en la vida de un hijo es cuando viene de su padre. Porque es el círculo de intimidad. Nosotros tenemos espacios donde vamos a sentir las enseñanzas, vamos a sentir los consejos, pero
el mayor impacto que podemos producir en nuestra zona cerebral es cuando se experimenta en tu zona de intimidad. Y permíteme explicar muy breve los espacios. Mira, desde donde yo estoy, a una distancia de 50 centímetros, que es estirando mi brazo, todo ese espacio a mi alrededor de 50 centímetros se conoce como el espacio de intimidad. De 50 centímetros a 1,20 m se conoce como el espacio personal. De 1,20 m a 3 metros es el espacio social. Y de 3 metros y hasta donde logremos mirar es el espacio público. ¿Sabes qué comprobó neurociencias? Que los impactos más profundos en el cerebro se viven cuando lo experimentas en tu espacio de intimidad. O sea, lo que tú vives en tu espacio de intimidad es más impactante para ti, produce reacciones y respuestas cerebrales más significativas, como también más dolorosas. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes son los que ingresan a tu espacio de intimidad? Son las personas que conviven contigo. Son tus padres. Son tus hermanos. En el nivel de afecto que se pueda tener. Pero después los compañeros, los amigos, hermanos de la congregación, pueden estar en tu espacio de personal. Pero cuando ellos ingresan a tu espacio de intimidad como un buen amigo que tengas en la iglesia, es más doloroso lo que puede hacer un buen amigo que lo trajiste a tu espacio de intimidad que alguien que tú conoces, pero que está en tu espacio personal o en el espacio social. Entonces, ¿en qué espacio ubicamos a los profesores? Si un padre no ha logrado ser parte del espacio de intimidad de un hijo, entonces puede que un docente lo logre ser parte de ese espacio de intimidad. Por eso, de manera significativa, hay chicos que en casa no reciben los valores de sus padres, pero van a la escuela y tienen un profesor que los impacta. Y a ese profesor lo permiten que ingrese a su espacio de intimidad y por pertenecer en el espacio de intimidad de este adolescente, va a producir los impactos y el chico se abre, se dispone, escucha, presta atención porque te tiene en su espacio de intimidad. Entonces, si un padre que va a dar valores y que debe ser la figura importante está en el espacio de intimidad, que el profesor que esté en sus otros espacios, por más negativo que sea, no va a ser tan relevante como si el que está en el espacio de intimidad. Gracias, Joel. Gracias. Gracias, doctor Rubén. Como ya decíamos, minutos, la hora de verdad corre y no se detiene, de verdad. Interesante lo que conversamos, pero que podamos tener otras oportunidades. Creemos que inculcando valores a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Desde donde podamos, yo creo que va a impactar positivamente en ellos, ¿no? Yo quiero agradecer a nuestro amigo Alfonso Jaimes Montero, está conectado y nos está enviando saludos, nos dice interesante tema, así es, amigo Jaime. Entonces, queremos nosotros desde aquí, de Conversando con Líderes, también aportar con un granito de arena en mejorar nuestra sociedad, en mejorar, ¿no? Como alguien decía por ahí, ya de repente los adultos ya estamos formados, ya los viejos no cambian, pero hay una esperanza en los niños, hay una esperanza en ellos, ¿no? De cualquier forma y de cualquier lugar de donde se pueda, pues poder compartir las cosas positivas, las cosas buenas en la formación de ellos. Yo le agradezco mucho, doctor Rubén, gracias por haberme aceptado la invitación de poder conversar. Yo sé que usted tiene una agenda bastante saturada y que hoy mismo tenía otros planes, pero bueno, tal vez ha tenido que suspender otras actividades para estar hoy. Sabemos que ayer han tenido una fuerte lluvia en Trujillo, Sí. ¿no? Y que no se podía tener una buena comunicación, pero gracias a Dios hoy hemos podido conectarnos y estar saliendo en vivo en este programa. Yo le agradezco mucho por su tiempo que nos ha dado y en el programa que hayamos tenido, pues de alguna forma
¿no? Por lo menos siquiera a una o dos personas pueda impactar este programa y apoyarles. Gracias una vez más, doctor Rubén, y queremos escucharle ya sus palabras de despedida en este programa. Gracias, mi estimado amigo Joel Suyón, un gran gusto de verdad haber conversado contigo. Te felicito por tener este programa. Gracias, para mí ha sido un gran honor haber compartido este espacio contigo y a través de ti haber llegado a todos tus seguidores, oyentes y todos los que han de ver esta grabación. Pues es mi oración, es mi deseo que podamos nosotros seguir teniendo esperanza, esperanza de cambio, esperanza de algo nuevo, y que esta esperanza pues no esté sostenida en esta sociedad, no esté sostenida en este mundo, sino nuestra esperanza, para que sea una esperanza real, debemos sostenerlo en la persona de Jesús. Así que ese es mi mensaje. Espero tener el privilegio de otra oportunidad. Muchas gracias por este privilegio de esta ocasión de estar contigo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a usted una vez más y gracias por darnos esa oportunidad de poder conversar en otra ocasión. Creemos nosotros que todas las veces que se pueda inculcar estos temas, ¿no? Tal vez podamos causar efecto positivo en nuestra sociedad, que realmente podemos decir que hay carencia de valores, ¿no? Dice un escritor, vivimos en una sociedad en continuo cambio y en ocasiones carente de valores, ¿no? Muchas gracias, doctor Rubén. Bien, así de esta manera ya estamos concluyendo el programa de esta noche. Ya nos hemos pasado unos minutos, 9 de la noche con 3 minutos, pero bueno, el tema estaba muy importante y esperamos poder seguir conversando en otra oportunidad, ¿no? Este es el programa Conversando con Líderes. Agradecer una vez más a los que forman parte de este equipo y que el próximo sábado también estarán saliendo en un programa similar, ¿no? Comunicarles a todos los sábados a las 8 de la noche estamos transmitiendo diferentes temas, ¿no? Economía, política, cultural, ¿no? Que de alguna forma puede ayudar en el desarrollo personal o de la sociedad, ¿no? De esta manera nosotros queremos agradecer al profesor Carlos Sanyosa, al licenciado Teodoro Cruz y a la ingeniera María Quincho Pando, quienes forman parte de este programa, ¿no? Quien estuvo hoy con ustedes, Joel Suyón Vargas, y me despido deseándole pues muchas bendiciones de parte de Dios y del mismo modo agradecer a Dios que nos permite desarrollar un programa más de hoy, sábado 11 de marzo del 2023. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad y que Dios los bendiga a todos.